en los últimos días respecto a la economía en lo financiero? Sí, creo que el mayor ruido fue estos movimientos un poco impredecibles y erráticos de la política monetaria desde el viernes de la semana pasada hasta ayer. O sea, si tuviéramos que ponerlo en términos muy concretos, había una gran cantidad de pesos que estaban contenidos en un instrumento a una tasa de interés del 29, equivalente al 29% anual. Ese instrumento el gobierno le había puesto fecha de vencimiento, lo cual sabíamos que iba a generar un excedente monetario en la circulación, en el mercado, un excedente de liquidez, como dice el gobierno. Y ese excedente de liquidez podía ser digerido de forma parsimoniosa por el sistema financiero y por el mercado, o podía empezar a generar demasiada presión a la baja de las tasas y demasiada presión al alza en el tipo de cambio. Dos cosas que quizás alguien podría decir, bueno, son cosas que tienen que pasar. Porque el tipo de cambio, si creemos que está en un lugar un poco bajo, no está mal que suba un poco. Y si las tasas de interés estaban quedando muy altas, no está mal que bajen un poco. Bueno, el gobierno, evidentemente, y el equipo económico, cuando vio esos movimientos de tasas muy bajas y tipo de cambio con un poco de presión, decidió revertir esa decisión o acomodar esa decisión absorbiendo esos mismos pesos que habían quedado liberados con otro instrumento. Pasamos del instrumento LEFI al instrumento LECAP, pero en ese pasaje de un instrumento al otro tuvo que subir la tasa de interés para volver a contener esos pesos en una forma que preocupó mucho al mercado. Pasamos de una equivalente anual del 29 a una equivalente anual que, según el plazo de las LECAPs, va entre el 41 y el 47. Entonces uno dice, ¿qué pasó que en una 60% en la tasa de interés, sí, a veces medio de una inflación bajando? Exactamente, medir variaciones de tasas, no sé si es lo más correcto, pero ¿qué pasó que de una semana a la otra tenemos 17 puntos más de tasa en un instrumento de contracción monetaria o de administración de la liquidez, en un contexto, Paulino, como decís, que con el último dato de inflación fue muy positivo para el gobierno? Tuvimos una inflación de 1,6% mensual y, lo más importante me parece a mí, con una inflación núcleo de 1,7%, porque, por ejemplo, habíamos tenido un buen dato de inflación ya en el mes previo de 1,5%, pero la núcleo todavía mostraba una resistencia arriba del 2%. ¿Qué está pasando? Podría ser la pregunta, que con una inflación a la baja en la total y particularmente en la núcleo, el gobierno no puede darse el lujo de aflojarle un poquito a la restricción monetaria y que la tasa de interés esté un poco más baja. El problema de la tasa de interés alta es que te pega de lleno en la producción. En la producción, en el consumo, en todo. Te pega en el consumo porque te eleva las tasas de financiamiento de las tarjetas de crédito, los créditos personales, que ya de por sí tienen tasas muy altas. Con tasas muy altas, sí. O sea, yo creo que Argentina tiene, como siempre, ¿no? La discusión se hace un poco más compleja porque venimos también de un contexto en el cual era ridículo lo que pasaba antes, que era que las tasas de interés eran reales negativas. Claro, eso no puede existir. Tenemos que tener tasas reales positivas siempre, tanto pasivas como activas. Es decir, el que pone un depósito en un banco tiene que poder ganarle a la inflación para que algún día querramos ahorrar en pesos. Y que haya insumo prestable, que es depósitos de la gente. Y el que toma un crédito tiene que saber que va a pagar por encima de la inflación. Ahora, lo que está en discusión son los niveles. Buenísimo. Tenemos que irnos de las tasas negativas a las tasas positivas. Pero ¿cuánta tasa real positiva se banca una economía que todavía está intentando salir de la recesión de los últimos 2 años y rebotando con fuerza primero y ahora con un poco más de debilidad? 5% real, 7% real, 11% real, bueno, no es lo mismo, ¿no? ¿Cuánto hay de sobreactuación en función del susto que puede haber? Y probablemente, pero ahí está un poco la crítica. Claro. ¿Por qué tirar toda esa liquidez al mercado pensando que no iba a pasar nada y después tener que retomar la iniciativa pagando una tasa mucho más alta? ¿Vos imaginás, Matías, que el empleo va a ser un tema de cara al futuro? Porque ahí veo como miradas encontradas. Salieron datos oficiales. Tenemos las placas de economía, tirémoslas todas porque hay como 5 o 6 que bien valen la pena. Me quiero quedar en esto. Olvídense de determinadas cosas. Metámonos de lleno en un poquito de economía con alguien que sabe, como Matías Surti, que además hace lo que hace tan didácticamente. Porque cuando uno ve el empleo, por ejemplo, el ingreso en la Argentina va perdiendo versus la inflación en términos promedios, ¿no es cierto? En el sector asalariado formal. Yo diría que hoy está estancado. Salarios formales, ahí está. Esto es salarios formales. ¿De quién es el post? Gonzalo Carrera. Fuerte caída, ahí está. Pero leamos eso, fuerte caída, lo de arriba, fuerte caída
del salario privado formal desde enero a mayo de este año, quedando 2,2 abajo del primer semestre de 2023. Los últimos 3 meses no superaron el 1% mensual nominal, el bajo traslado a precio del salto cambiario y la menor nominalidad está también vinculado a esto. Sí. ¿Hay algo de eso? Sí, ahí hay algo, una pequeña parte en los últimos datos, por ejemplo, mayo, que es una proyección de quién está haciendo el gráfico, porque no tenemos todavía el dato cerrado de mayo del Ministerio de Trabajo, pero supongo que pueden ser proyecciones que estén bien fundadas en cómo se van cerrando las paritarias o las negociaciones salariales, pero claramente el gobierno tomó una decisión en los últimos meses de ponerle un techo a la negociación salarial como instrumento heterodoxo, si querés, dentro de su política antiinflacionaria. A veces el gobierno dice la inflación es solo un fenómeno monetario, pero vemos que en el corto plazo parece que también es un fenómeno cambiario y por eso intentan que el tipo de cambio no se les vaya mucho, y parece que también es un fenómeno de costos y intentan que el costo laboral no se vaya muy por las nubes. Entonces, el gobierno a veces es más pragmático en lo que hace que en lo que dice, y en ese pragmatismo, desde hace 2 o 3 meses, tomó la decisión de que el Ministerio de Trabajo no convalide paritarias por arriba del 1% mensual. Como la inflación todavía no está por debajo del 1% mensual, claramente en los últimos meses esa fuerte recuperación del poder adquisitivo de la segunda parte del año pasado está empezando a retroceder. Si uno hiciera una serie un poco más suave, podemos decir, bueno, está estancado, dejó de crecer. Y eso es por ahí cierto malestar que se empieza a percibir en la gente o en las encuestas de opinión, porque a veces la gente asocia directamente, se termina la inflación, recupero poder adquisitivo, pero eso no necesariamente es así. Daniel Steiger también escribió algo que me gustaría, Steiger, que lo veas. En la Argentina hay 46 millones de habitantes. De estos, 21 millones con ocupados, de los cuales 12 son formales y casi 9 informales. Es decir, el 42% del empleo en la Argentina es informal. Datos del Newsletter nuevo de Argenfundar sobre informalidad en la Argentina. Estos datos salen directamente del INDEC, es un análisis de Fundar, es exactamente así. Dicho eso, es un problema estructural. No es que la informalidad ha aumentado en el último tiempo, no hay todavía un indicio, quizás algún puntito, pero este problema de informalidad arriba del 40%, Argentina lo tiene al menos desde hace 10 años. Y un último tema, Matías, el tema de el empleo, la cantidad de puestos de trabajo, porque se ha destruido empleo formal, pero se ha creado mucho empleo de monotributistas, digamos. O sea, el sector del empleo ajustó por monotributo. Estaba la placa de Amílcar Collantes y otros, qué sé yo, la buscamos después. Pero, ¿qué está pasando? ¿Y vos crees que eso es una tendencia irreversible? ¿Más Uber, más cuentapropismo, menos empleo industrial, menos empleo formal en la metalúrgica? Yo creo que ahí, de nuevo, estructuralmente el mercado laboral de Argentina avanzó hacia una flexibilización de facto. O sea, esa flexibilización que no queremos discutir en términos legales en el Congreso para poner al mercado laboral de Argentina en el marco de lo que son hoy las nuevas realidades laborales, y que los países del resto del mundo lo están haciendo todo el tiempo. A veces es gracioso que hablemos de la reforma laboral. En el mundo hay micro reformas laborales todo el tiempo. Todo el tiempo estamos viendo cómo vamos adaptando la legislación hacia dónde está yendo la economía, la tecnología, la organización social. En Argentina nos oponemos a eso. Tenemos leyes laborales prehistóricas, tenemos convenios colectivos de trabajo que ahí ni siquiera, o sea, están las cámaras y los sindicatos, que son en su mayoría de los años 70, y la realidad le encontró cierta forma, y esto creo que tiene algo negativo, que es la explosión del cuentapropismo, no porque sea malo el cuentapropismo, pero está bastante estudiado que el cuentapropismo es bastante menos productivo que la relación de dependencia, porque la relación de dependencia tiene una cierta cuestión de organización. Hay alguien que organiza el trabajo, que organiza la unión entre el capital y el trabajo, y de esa manera se puede producir más y mejor. Pero creo que tiene un aspecto, si querés verlo de esa manera, positivo, que se vincula a la primera pregunta que me habías hecho, que uno podría pensar, ¿estamos en un contexto de riesgo de explosión del desempleo al estilo fenómeno de los 90? Me parece que esta flexibilización y esta informalidad del mercado laboral amortigua eso. Me parece a mí que no vamos a ver desempleos del 18% como vimos en el 98, 99, porque la gente hoy tiene más herramientas al alcance de la mano para rebuscárselas de alguna manera. Y probablemente si a eso le agregamos que tal vez a partir del Consejo de Mayo y la reactivación de ese instrumento, más algunos acuerdos que fluyan después de las elecciones, uno imagina que el gobierno ahí va a tener que hacer algún viraje con cierto pragmatismo, se discute una ley laboral y un proyecto de reforma más estructural del mercado laboral,
bueno, probablemente la Sí. perspectiva sea mucho mejor. Yo creo que ahí el gobierno tiene dos tareas por hacer. La reforma laboral desde el punto de vista de la organización y de las leyes, de la ley de contratos generales de trabajo. Y después, de alguna manera, debería, esto lo veo por hablar con los empresarios, ¿no? Si bien no es una tarea directa del gobierno, porque es un acuerdo entre partes, pero alguna coordinación, alguna ayuda para que el sindicato y las cámaras empresarias se puedan poner de acuerdo y reformar los convenios colectivos, me parece que sería muy útil que el gobierno la haga. Si el gobierno le dice, nosotros Correcto. hacemos nuestra parte, ustedes arréglense por su cuenta, tengo miedo que eso nunca pase y que quede como una cosa renga, donde tenemos una ley que es moderna, pero que quedó con convenios colectivos que como las partes arreglaron eso y no se pueden poner de acuerdo para cambiarlo... Nadie modifica nada no y por lo funciona. tanto sigue pasando lo que Exactamente. ocurre. Por último, si tuvieras que dar las perspectivas, ¿economía creciendo a cuánto este año? Bueno, ahí hay un tema de creatividad numérica, ¿no? El número te va a dar entre 5 y 5,5. Nosotros decimos 5, el gobierno en el avance Está bien, del no presupuesto importa, puso más 5,5, menos no 5. importa. El problema es que eso tiene mucho lo que llamamos efecto arrastre, que es todo el crecimiento de los últimos meses del año pasado y de los primeros de este año que te cuentan en el promedio, pero que de acá en adelante Se le queda meseta. poco. Exactamente. Entonces uno puede tener un PBI de más 5, pero que 4 puntos de esos 5 ya se dieron, O sea que- y solo de acá a fin de año nos queda un punto para repartir en 7 meses. en 6 Probablemente, meses. si alguien sintió reactivación, Ya la sintió. ya la sintió. Lo que venga sea más bien estancamiento. Sí, o un avance muy lento. ¿Por qué? Porque el PBI y la actividad económica argentina volvió a tocar su techo estructural que tocó en 2011, en 2015, en 2017 y en 2022. Una cosa es reactivarte de una caída, que es lo que obtuvimos hasta ahora, y otra cosa es romper esa especie de techo invisible que la economía argentina Maravilloso. no puede perforar desde el 2011. Eso requiere mantener el orden macro que el gobierno está logrando y avanzar en esas reformas. Hasta que no tengamos las dos cosas juntas, me parece que vamos a estar ahí como intentando rebotar en un techo que nos está complicando la vida desde el 2011. Como siempre, un placer, Matías. Gracias. Hasta la próxima. ¿Tus joyas tienen historia? Claro que sí. El